Dios le bendiga, mis amados. Aquí estamos con otra entrega, esperando que esta palabra sea de gran bendición. Pasé un momentico por aquí para hablar un poco acerca de Timoteo, de la carta de Pablo hacia Timoteo, ya que llamó mi atención de una manera muy especial. Estuve leyendo esta carta y llamó mi atención de una manera muy fuerte, porque hay personas que creen que fue muy fácil lo que presentó Timoteo, fue muy fácil lo que Pablo presentó. Yo soy apóstol, Dios me usa en milagros, Dios me usa en señales. Timoteo, bueno, yo como joven, un joven ya pastor, ya un líder, ya una persona que ya está teniendo un cumplimiento del ministerio, de la palabra que se le profetizó, que se le enseñó. Y cuando yo escudriño estas cartas, me doy cuenta que no fue tan fácil como mucha gente lo piensa. Cuando usted comienza a leer las cartas de Pablo hacia Timoteo, usted se da cuenta que Pablo en ningún momento tuvo la intención de que esa carta se leyera públicamente. Pablo estaba expresando cierta confianza. Pablo presenta ciertas conversaciones, habla de ciertas cosas que son íntimas, por lo que puedo notar que Pablo tenía a Timoteo como un hijo, como alguien que podía confiarle a cosas privadas, cosas muy serias. Y esto llamó mucho mi atención, porque muchas personas creen que como Pablo habla en ciertas cartas de cosas privadas, como habló de la reprensión que le dio a Pedro en Gálatas, y cuando habla aquí mismo en las cartas a Timoteo de los que lo abandonaron en Asia y que Onesíforo se quedó con él, Pablo en ningún momento tenía la intención de que se publicaran esas cosas. Y cuando leo acá me doy cuenta que Pablo en ningún momento tenía la intención de que Timoteo leyera esa carta públicamente. Bueno, lo que estuve leyendo, Pablo habló para que Timoteo, con la intención como un padre hacia un hijo, que tiene la intención de que éste sea edificado, consolado, sea instruido, capacitado para esa obra, ya que esa obra no era tan fácil. Mucha gente lo ve fácil, pero en aquel tiempo no era tan fácil como hoy. En aquel tiempo Timoteo no tenía las cartas de los apóstoles, no tenía los evangelios de los apóstoles. Timoteo no tenía las cartas apostólicas. Timoteo cuando se quedó en Éfeso, que Pablo tuvo que rogarle a Timoteo, escuche bien, no fue que Pablo le dijo a Timoteo, quédate aquí en Éfeso pastoreando la iglesia, una iglesia multitudinaria, una iglesia. Pablo tuvo que aconsejarlo, tuvo que orientarlo, tuvo que instruirlo. Pablo tuvo que decirle a Timoteo, un hombre joven, un muchacho joven. Timoteo sabía lo que se iba a enfrentar, porque en el ministerio de Pablo él sabía las cosas que le estaban pasando, las persecuciones que tenía, los momentos difíciles, la precariedad, la escasez, toda la contrariedad que había. Aún Pablo predicando, habían gente que le refutaban, otros que salían con una herejía. Y cuando yo me encuentro con esto, me encuentro con un joven que se siente acorralado, se siente sin salida, se siente triste. Y por eso Pablo manda estas cartas para consolarlo, para decirle, no te des por vencido, te mando que te encarezco delante de los líderes, delante de la gente, para que prediques a tiempo, fuera de tiempo, para que exhortes, para que instruyas, para que tú, como yo he predicado, como tú has aprendido de mí, así mismo instruyas a los demás, para que tú sepas cómo dirigir la iglesia. Pablo tenía una inquietud porque estaba escuchando que ya Himeneo
Himeneo y Fileto eran unos herejes que estaban en aquellos tiempos entrando herejía, y Pablo, esto no era solamente nada más en esa iglesia, no solamente en esa congregación o en ese sector en donde quedaba Éfeso, estaban esas herejías, también en Tesalónica se estaban también hablando de cosas que tenían en presión, bajo una presión, el liderazgo, y bajo una presión también a Pablo, bajo una presión los mismos hermanos, porque enseñaban que ya la venida de Cristo ya se había efectuado. Entonces ellos decían, pero ¿para qué entonces servir a Cristo? ¿Para qué entonces buscar de Dios? ¿Para qué entonces seguir el evangelio si ya lo que nosotros esperábamos ya se efectuó? Y Pablo tenía que refutar, y por eso es que Pablo se inquieta y comienza a mandar estas cartas, ya que Pablo estaba preso en Roma, tenía que mandar estas cartas y para que el evangelio no se detuviera, para que esos hombres, Tito, en Tesalónica, Corintio y todas esas gente tuvieran esas informaciones, para que no se desalentaran, no se descarriaran, no se desviaran, estuvieran atentos a las enseñanzas correctas. Y Pablo fue un instructor excepcional con la iglesia primitiva. Lo podemos notar en las cartas apostólicas, pero no fue fácil para Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, mira, ten cuidado, porque vendrán mucha gente que apartarán su oído de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Vendrán, pero no es chin lo que tú estás pasando. Es poco lo que tú estás pasando para lo que se avecina, por lo que yo te exhorto, de que cumplas tu ministerio, de que avives el fuego que hay en ti, porque tú necesitas como joven quedarte firme y comenzar a enseñar a otros, a instruir a otros. Ya yo te instruí a ti, ya yo estoy preso, no sé si voy a ser suelto, pero ya yo necesito que tú instruyas a otros. Por lo tanto, no quiero que te desaliente, no quiero que te devuelva. Entonces, Pablo, como alguien con confianza, se expresa así hacia Timoteo. Y puedo ver que Timoteo no estaba presentando una facilidad, no estaba presentando tanta soltura o tanta facilidad para pastorear. Timoteo no tenía carta, por lo que Timoteo tenía que enfrentar ese tipo de personas con esas herejías, con esas enseñanzas erróneas. Tenía que enfrentarlo con lo que él sabía, con lo que él había aprendido de Pablo. Y por eso Pablo envía esta carta, le envía la primera y le dice, mira, no te lleves de esa genealogía, te van a decir que este dijo aquel, que aquel dijo esto, que aquel, y van a venir con que aquel y aquel y aquel, y van a venir con sin número de cosas para poder corromper y para poder dañar, porque el enemigo también tiene formas de poder dañar a la iglesia desde el interior, desde el conjunto, desde adentro. Entonces, cuando me detengo, comienzo a ver todas estas dificultades que Timoteo estaba atravesando. Aparte de que se enfermó, de que tuvo la oposición, escasez, momentos difíciles, también tenía esas herejías que tenía que refutarlas. Por eso Pablo le envía la carta y le dice, mira, es que la venida de Cristo todavía no se ha efectuado, y por eso en Tesalonicense le manda una y le manda otra, le manda diferentes cartas, porque ellos le estaban llegando unas herejías, unas enseñanzas rarísimas. Entonces por eso él le dice, miren, es que tienen que acontecer esto y esto y esto. Entonces Pablo a Timoteo le había informado, le había dicho, mire, que todo esto, por vía de las revelaciones que he tenido, enseñanzas que Cristo mismo me ha dado, estas son los acontecimientos que van a tener que efectuarse. Hasta que tú no veas esto, todavía Cristo no puede venir. Entonces son diferentes cosas. Estos hombres, Himeneo y Fileto, cuando comenzaron a decir eso, ¿qué Timoteo tenía? Timoteo no tenía nada para refutarlo.
Timoteo todavía no, Timoteo tenía lo que había aprendido de su madre Loida y Eunice, de su familia, que habían servido al Señor, y él había venido al Evangelio. Timoteo todavía no sabía nada. No tenía nada con qué refutar, una escritura con qué refutar. Él tenía el antiguo pacto, pero esas cosas no las tenía Timoteo para poder afirmarse, sino lo que él había escuchado de los apóstoles, y cada uno de ellos posiblemente había tenido algunas que otras cartas de los apóstoles, algo, pero no en cuanto a ese punto que estaba atravesando Timoteo. Por lo que yo exhorto a la iglesia a que escudriñen las escrituras, para que usted vea lo difícil que tuvieron esos hombres y mujeres de Dios, que impartieron una palabra y se sacrificaron por poder afirmarse en el Señor, y por no dejarse desviar, por orar y buscar el rostro de Dios para poder tener la dirección de Dios. No como hoy, que usted y yo tenemos libertad de predicar, tenemos libertad de leer las escrituras, tenemos libertad de nosotros orar, tenemos libertad de nosotros escudriñar, tenemos las cartas, el antiguo, nuevo pacto, y tenemos los evangelios, las cartas apostólica, el Apocalipsis, donde tenemos orientación constante en las iglesias, los líderes, la escuela dominical. Tenemos diferentes orientaciones constantes, las redes, donde usted puede encontrar información para no dejarse engañar y no caer en error. Aquellos no tuvieron ese privilegio y tuvieron que luchar y permanecer. Por lo que yo exhorto que en este tiempo usted escudriñe las escrituras, lea detenidamente las cartas apostólicas, cómo comienza, cuál es la dirección de cada carta, cuál es la dificultad que presentaba cada líder de cada iglesia, cada carta que presentaba, cuáles eran las fortalezas, las debilidades que presentaban esas congregaciones, para que usted vea que no era tan fácil. Te exhorto a que estudies, a que escudriñe las escrituras, para que te des cuenta lo jugoso, lo importante, lo interesante que son estos libros que porta el libro en concreto, la Biblia. Espero que esto lo motive a usted a escudriñar y a buscar. Esto lo motive a meditar en que hoy usted tiene la facilidad y que hoy debemos de disfrutar de este privilegio. Así que pasaba en este momentico por acá, y espero que esta palabra sea de bendición para muchos. Compártalo. Si no se ha suscrito, por favor suscríbase al canal y comparta los videos y regálenos eso me gusta, y no olvide dejar su comentario. Que la paz de Dios esté con todos. Hasta una nueva próxima entrega.